Imaginen que la única prueba del peor crimen de sus vidas está sepultado bajo toneladas de tierra y que el poder quiere que se olvide. ¿Cómo se rompe un muro así? Nuestro invitado de hoy lleva más de 40 años haciéndolo, desde sus inicios ayudando a las abuelas de Plaza de Mayo a identificar a los desaparecidos de la dictadura argentina, hasta convertirse en relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales. Se trata del doctor Morris Tidball Vince, que está hoy con nosotros. Su presencia, pues, no puede ser más oportuna. Tenemos casi 3 semanas de los devastadores sismos del 24 de junio que ocurrieron en Venezuela y siguen vigentes muchas preguntas que hicimos a las autoridades venezolanas luego de una investigación periodística colectiva entre Bellingcat, CLIT y el periodismo independiente venezolano, entre ellos los medios Efecto Cocuyo, El Pitazo, Tal Cual y Runrunes, que puso bajo la lupa el Camposanto de la Esperanza, donde se ha informado que se están llevando a cabo sepulturas de varias de las víctimas o de cientos de las víctimas de estos terremotos. Hoy vamos a profundizar en las normas internacionales, en las líneas rojas que no se deben cruzar en este tipo de crisis. Vamos también a tratar de entender cuáles son los protocolos, cuáles son los parámetros y qué se puede hacer para que estas víctimas, pues sus familiares tengan la oportunidad de identificarla en un momento posterior en caso de que esto no haya ocurrido. Bienvenido, doctor Tidball Vince, a este especial de Efecto Cocuyo y de la Alianza Rebelde Investiga. Vamos a entrar directamente en materia. ¿Cómo se puede aplicar o cómo se pueden aplicar los protocolos internacionales para evitar la pérdida de identificación, de identidad de los afectados por los terremotos en Venezuela? Y además, ¿en qué fase usted puede pensar que estamos luego de estas 3 semanas que ocurrieron estos sismos? Bueno, muchísimas gracias, Luz, por la invitación a participar de vuestro prestigioso programa y gracias a todas y a todos los otros colegas que nos acompañan hoy. Quiero empezar por lo primero y principal, y es expresar nuevamente mi profunda solidaridad con el pueblo venezolano afectado por los sismos del 24 de junio y sus repercusiones posteriores. Si bien la cifra exacta de fallecidos obviamente no se conoce todavía, como es normal en estas situaciones, ayer se informó oficialmente que la cifra era de por lo menos 4.490 personas fallecidas, miles y miles de personas heridas, decenas de miles sin hogar, y un número indeterminado, pero miles de personas aún desaparecidas. Entonces, ante esa tragedia, el luto que afecta al pueblo venezolano, yo quiero, reitero, expresar mi profunda solidaridad y compañía. Los acompaño con mi familia y colegas en el dolor y en los sentimientos. Con respecto a la pregunta que me has hecho, Luz, respecto de guías o protocolos internacionales para la gestión y la identificación de cadáveres en desastres, debo decir que existen tales protocolos ya desde los años 90, en particular los desarrollados o el desarrollado por la Organización Internacional de Policía, Interpol, para la identificación de víctimas de desastres,
especialmente concebido y desarrollado para eventos de muertes masivas, pero limitados, y especialmente para accidentes de tipo aéreo, de transporte marítimo, etcétera, donde el número de víctimas es de decenas a unos pocos cientos. Esta guía, que es invalorable y es como la referencia internacional para la identificación de víctimas de desastres en todo el mundo, es reconocida internacionalmente. Venezuela es parte de la Organización Internacional de Policía de Interpol. Existe en Venezuela conocimiento de esta guía. El problema de ese protocolo es que es de aplicación limitada cuando el número de víctimas supera los varios cientos o los miles, como es el caso de la última tragedia en Venezuela. Por eso, en el año 2004 y especialmente en el 2005, cuando yo era director de Medicina Legal del Comité Internacional de la Cruz Roja, junto con la Organización Panamericana de la Salud, decidimos, en respuesta a los desafíos que se habían vivido en la identificación de víctimas del tsunami del 2004, no sé si ustedes recuerdan, de diciembre de 2004, decidimos elaborar una guía justamente para equipos de respuesta para situaciones que desbordaban los límites del protocolo de Interpol. Y así surgió la guía práctica para equipos de respuesta llamada La gestión de cadáveres en situaciones de desastre, que se publicó por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Organización Panamericana de la Salud, juntamente con la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se publicó en el año 2006. Este protocolo, que es muy sencillo de seguir, es muy práctico y de uso universal, ha sido un éxito, digamos, editorial, por llamarlo así, de la Organización Panamericana, de la Organización Mundial de la Salud, como así también del CICR. Y hoy se aplica en muchas partes del mundo, en muchísimos países, y lo hemos aplicado con éxito en países de nuestra región, como Chile, Costa Rica, Haití, etc. Esta guía, yo diría que es digamos, el fundamento que debe guiar una respuesta para un desastre como el que ha sufrido Venezuela en lo que respecta a la gestión digna, correcta y adecuada de personas fallecidas, con vistas a la protección de la dignidad de los cuerpos, a la identificación de los mismos donde quepa y sea posible, y a su resguardo en el caso de cuerpos no identificados para su futura identificación, incluso con recomendaciones sobre cómo conservar los cuerpos en situaciones que van desde lugares donde hay muchos recursos y refrigeración y morgues, a otros donde no hay nada y donde hay que recurrir a fosas, digamos, de tipo zanjas, con enterramiento de lado a lado de los cadáveres, pero siguiendo un orden, un protocolo, una metodología que permita, repito, garantizar la dignidad de los cuerpos, su protección y su futura recuperación e identificación. Aunado a eso, se han desarrollado algunos otros protocolos ya un poco más específicos, un poco, vamos a decir así, inspirados en estos dos que he mencionado, y ellos apuntan, por ejemplo, a la provisión de apoyo psicosocial a las víctimas de personas fallecidas y o desaparecidas en desastres, al uso de la genética forense para la identificación de cuerpos en gran número como en situaciones de desastres, y recientemente unos principios rectores del Comité Internacional de la Cruz Roja para una gestión digna de las personas fallecidas en emergencias humanitarias, que son principios generales que sirven como guía general, pero a diferencia de la guía práctica a la que mencioné, no nos dicen exactamente cómo hacer el paso a paso. Es decir, no faltan protocolos y guías. Obviamente la implementación es otra cosa. Sí.
Doctor, a propósito del momento de la situación de desastre en que estamos, ¿cómo se puede fortalecer la capacidad de la gestión forense para lo que queda por hacer? A 18 días de los terremotos, ¿están resueltas todas las necesidades, están cubiertas todas las necesidades para hacer una labor forense conforme a estos protocolos en Venezuela? ¿O qué contribución puede hacer la comunidad internacional para fortalecer esa capacidad? Muchas gracias por la pregunta, me parece fundamental porque detrás de eso hay un concepto que es muy importante de reconocer y que es de reciente realización, y es el rol fundamental, yo diría que central, que cumplen los y las médicos forenses y expertos en criminalística en todo lo que respecta a respuesta de desastres para la correcta gestión e identificación de las víctimas fallecidas. Antes, esa labor la hacían voluntarios y voluntarias con muy buena voluntad, pero sabemos, como dice el refrán popular, que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y eso daba lugar a que en muchos contextos y casos quedasen un gran número de cadáveres desperdigados, sin identificar, perdidos, y las familias afectadas por el resto de sus vidas. Por eso, el que hoy en día se reconozca el papel fundamental que cumplen y deben cumplir las personas que están debidamente capacitadas y entrenadas para ello, es muy, muy importante. En ese sentido también es importante, además de reconocer el trabajo, justamente alentarlos, apoyarles, preguntarles qué necesitan y brindarles ese apoyo. Yo en ese sentido tengo un gran respeto y admiración por los y las colegas venezolanos. Sé que trabajan en condiciones de recursos limitados, con dificultades de acceso a los equipos y a los medios que quisieran disponer. Eso es un problema bastante extendido y común en diversos países, hasta en los países más desarrollados en situaciones de grandes desastres. Pero bueno, es importante apoyarles y alentarles. En ese mismo sentido, la pregunta con respecto a la cooperación internacional me parece muy pertinente. Venezuela es parte de una comunidad regional e internacional, y los servicios de medicina legal y ciencias forenses no son una excepción. Venezuela participa en las reuniones de la Red Iberoamericana de Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es una entidad regional que también incluye a España y Portugal, justamente de institutos de medicina legal, y uno de los ejes de trabajo conjunto, de cooperación y colaboración, es justamente apoyarse mutuamente en situaciones de respuesta a desastres. Eso es fácil decirlo. Ahora, hacerlo no es tan sencillo. Yo le doy un ejemplo muy concreto. En enero del año 2010 hubo un sismo de más de 7 grados Richter en Haití, como ustedes recordarán, en donde la capital, Puerto Príncipe, quedó prácticamente destruida, con un colapso total no solamente de las viviendas, sino de las instituciones, con decenas de miles de víctimas fallecidas, y hubo inmediatamente un flujo, literalmente, de ayuda y cooperación internacional desde los 4 rincones del globo. Pero claro, no había en Haití entidad y estructura alguna para recibirlos. Incluso el aeropuerto no estaba funcionando bien. Yo tuve la oportunidad de estar ahí una semana después, un poco antes de una semana después del sismo, 4 días después, gracias a que yo era director de medicina legal del Comité Internacional de la Cruz Roja, que estaba activo obviamente, que tenía una sede, que tenía la logística para el transporte, etcétera, y fui testigo de cómo centenas y centenas
de médicos forenses, de gente de criminalística, de asistentes humanitarios, estaban varados en el aeropuerto de Puerto Príncipe sin nada que hacer, ni poder hacerlo, porque no existía un sistema digamos, de acopio, de recogida, de recepción y de gestión de esa ayuda humanitaria. La gran mayoría volvió a sus países sin haber hecho nada. Cuando llega esa cooperación internacional, tiene que integrarse al trabajo que se hace a nivel nacional. Para eso, obviamente, es necesario contar con los recursos, la logística. Esas personas deben ser alojadas, deben comer, deben poder ir y venir y trabajar siempre de acuerdo a los estándares y los criterios del país, no trayendo sus recetas internacionales, porque eso genera una torre de Babel que complica el trabajo. Entonces, cuando hay un evento muy, muy grande como el que ha ocurrido en Venezuela, especialmente en La Guaira y en las zonas aledañas, es muy difícil para la entidad local, ya sea la autoridad general o incluso el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, poder realmente coordinar esa ayuda internacional. Entonces, ya cuesta incluso poder convocar a los forenses del mismo país a que lleguen al lugar, que puedan trabajar, etcétera, etcétera, teniendo además en cuenta que algunos han perdido familiares, tiene gente desaparecida, etcétera. Pues eso es la complejidad que generan estas situaciones que nos desbordan desde todo punto de vista. Entonces, la comunidad internacional ha ofrecido apoyo y ayuda, incluyendo la red iberoamericana y forenses de la región, pero siempre respetando los tiempos y las posibilidades de ir a Venezuela. Cualquier, digamos, intento de imponer la ayuda en realidad puede generar exactamente lo contrario y complicar más el trabajo. Así que ese es un gran desafío. Y la solución a esto, hay una palabra que la resume: preparación. Preparación. La mejor respuesta a desastres se da cuando se ha preparado al personal, a las instancias, a los protocolos, etcétera, para hacerlo. Yo ahí creo que Venezuela, como otros países de la región, han estado un poco a la saga de esa palabra. Y una falta de preparación y de recursos y ya predispuestos para que cuando suceda algo en un país que además está muy expuesto a desastres naturales, terremotos, por supuesto, hay todo un historial de terremotos en Venezuela. Otros derivados del cambio climático, con grandes, digamos, desguaces y lavados de cuánta gente ha muerto por eso, etcétera, etcétera. Con esa realidad, un país, un gobierno responsable debería invertir todo lo necesario para los preparativos. Y entre ellos, obviamente, se encuentra también el garantizar todo lo que es infraestructura e ingeniería antisísmica. O sea, muchos de los edificios que han sucumbido a este terremoto no lo hubiesen hecho con un terremoto de la misma magnitud en un país como Chile o Costa Rica, que son muy respetuosos y exigentes de esas normas antisísmicas. Eso sucedió también en Haití. En el año 2010, un sismo menor magnitud que el que sufrieron ustedes produjo un colapso de toda la ciudad, porque las normas antisísmicas no se habían respetado, salvo en algunas rarísimas excepciones. Entonces, preparación, preparación, preparación. Y ahí entran obviamente también los forenses con capacitación, con elaboración de protocolos ensayados, personal capacitado, etcétera, etcétera. De modo que cuando sucede un desastre ya sabemos a quién recurrir, a dónde ir, a dónde está el centro alternativo de acopio de víctimas y de cadáveres, etcétera, etcétera. Cuando todo eso se hace sobre la marcha, indudablemente hay una situación de desborde, de desorden, y que compromete justamente el muy difícil trabajo de búsqueda, recuperación, identificación, documentación y protección de cadáveres. No sé si le respondí la pregunta.
Gracias. Hola, ¿qué tal? Rona Rizquez, soy periodista coordinadora de la Alianza Rebelde Investiga. Hablando de preparación, que creo que todavía nos quedaría una entrevista completa para hablar sobre preparación y todas las aristas de preparación, pero dentro de esa área de preparación hay algo que los venezolanos permanentemente pues denuncian o demandan, y es el hecho de que hay una serie de cuerpos que han sido conseguidos, que están en los escombros y que no han sido sacados de estos escombros. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué debería pasar? ¿Qué dice la norma o la guía o el protocolo sobre esos cadáveres que la gente sabe que están allí, que incluso los ven, que los han encontrado, pero que no tienen las condiciones ni la maquinaria para poder sacarlos? ¿Qué pasa con esos cuerpos? ¿O qué debería pasar? No, muchas gracias, Rona, por la pregunta. Efectivamente, ese es un gran desafío y es, digamos, una de las circunstancias que se dan en prácticamente todas estas situaciones en todos los países. Es decir, la búsqueda, recuperación y luego identificación, etcétera, de los restos mortales, ya sea cuerpos enteros o fragmentos de restos, puede durar meses e incluso años. O sea, por ejemplo, volviendo al caso o ejemplo del tsunami de fines del 2004, en lugares como Banda Aceh en Indonesia o en Sri Lanka o en Tailandia se continuaron descubriendo cuerpos y restos de cuerpos durante varios años siguientes a ese evento desastroso regional, ¿no? Obviamente debería ser una prioridad en términos de asignación de recursos y de implementación de todas las medidas que dentro de lo posible, llámese logística, recursos disponibles, etcétera, quepan aplicar. En ese sentido, aprovecho además para, dentro de este tema, mencionar algo que obviamente sucede en estos casos, y es que obviamente los cuerpos que están bajo escombros están en un proceso de descomposición, que digamos que no impide, pero hace, digamos, más complicado el proceso de su posterior identificación. No lo impide porque la identificación de restos humanos hoy en día con los métodos que se dispone en la ciencia forense, desde las huellas dactilares, que obviamente se descomponen con el tiempo, pero luego la genética forense, que no se descompone con el tiempo, y la odontología forense, que tampoco, cuando se recuperan piezas dentales, nos permite realmente poder llegar a conclusiones fehacientes de identidad, incluso meses, años y décadas después del fallecimiento de una persona. Pero, sin embargo, la presencia de cuerpos humanos en un contexto urbano, etcétera, expuestos a los medios, incluso a los insectos y los animales, es algo que afecta a la dignidad de la persona fallecida, a la dignidad que conlleva ese cuerpo y a sus familiares y a su comunidad. El olor digamos, de la descomposición de los cuerpos recuerda eso continuamente, y esto ha dado, por ejemplo, en el pasado, durante siglos, dado lugar al mito de que los cuerpos en putrefacción transmiten enfermedades. Ese temor a la muerte y especialmente a los cuerpos en descomposición llevaron que durante siglos y hasta muy recientemente incluso gobiernos y autoridades decidiesen con frecuencia la destrucción de los cuerpos, especialmente mediante la cremación o la inhumación intempestiva en fosas comunes, para deshacerse de los cuerpos como posibles fuentes de contagio, de epidemias, de infección. Este fue uno de los grandes desafíos que hubo que enfrentar en la elaboración de estas guías a las que yo hice referencia, especialmente la guía práctica para equipos de respuesta, porque durante la respuesta al tsunami, por ejemplo, del 2004, en muchos contextos como Sri Lanka e incluso Tailandia, se incineraron y destruyeron muchos cuerpos antes de su identificación.
eso no es solamente una afrenta a la persona fallecida, sino a su familia, porque jamás va a tener una respuesta sobre el paradero de su ser querido, con todo el trauma que ello conlleva. Por eso cuando yo leí algunas notas y declaraciones de algunas autoridades locales en Venezuela sobre la intención eventual de cremar cadáveres, yo entiendo la razón detrás, es esta razón del mito, ¿no? Del temor, etcétera, pero es algo que está completamente desaconsejado hoy en día y muy claramente especificado en estos protocolos. Los cadáveres de personas, especialmente las fallecidas por desastres naturales, no transmiten enfermedades. Las enfermedades las transmitimos las personas vivas, tosiendo, con nuestra sangre, etc. Las personas muertas no transmiten enfermedades. Obviamente, eso no quiere decir que se puedan dejar al aire libre y en una situación como dije, que compromete su dignidad, etc. Deben hacerse todos los esfuerzos para recuperarlo, pero de una manera ordenada. ¿Qué quiere decir? Que hay un apuro que tiene que ver con esta situación de dignidad y de orden, etc., pero no debe ser intempestivo al punto de que se destruyan los restos. En la recuperación de restos de escombros, por ejemplo, de un edificio colapsado, debe llamarse la participación de ingenieros civiles, a veces de arqueólogos, arqueólogas y otros especialistas de la construcción, etcétera, para poder realmente desamorzar esa estructura a los fines de poder recuperar los restos de una manera más o menos adecuada. Entonces, o sea, el famoso dicho también popular, vísteme despacio que estoy apurado, ¿no? Esto hay que hacerlo bien, en otras palabras. Entendiendo obviamente la desesperación de las familias. Y por eso hay un elemento también fundamental de la normativa de estos protocolos, y es el que tiene que ver con la atención a las familias. Las familias tienen el derecho a saber. Desde el momento cero tienen el derecho a saber, a que se les informe fehacientemente. Y esa información fehaciente puede ser, no sabemos cuántas personas están hasta ahora fallecidas. Sabemos que, o creemos que por lo menos tantas. No sabemos a dónde están las personas desaparecidas. Pero estamos haciendo A, B, C. Y si usted tiene preguntas, por favor, diríjase a tal lugar, llame a tal número, etcétera, etcétera. Y esa información debe fluir continuamente. Tan es así que se recomienda que, como un elemento clave de la respuesta a desastres, se cree inmediatamente un punto focal o una célula de información a la población, a los familiares, no solamente para dar información, sino también para recibirla. Porque para identificar una persona fallecida cuya identidad se desconoce, es fundamental contar con información con la cual contrastar la información que obtenemos de esos restos. Estatura, sexo, edad, todo eso lo tengo que cotejar con una información. Esa información la tienen las familias. De modo que las familias, para brindar esa información, tienen que saber a dónde ir. Y no ir a varios lados y darla varias veces, porque luego eso genera un desorden, una duplicación y acumulación de datos y una pérdida de información valiosísima. Todo esto es fácil decirlo. Como dije, una vez que sucede un desastre, es muy, muy difícil armarlo si no hubo una preparación previa. En ese sentido, yo me he enterado que se ha creado una especie de punto de referencia o punto focal para que acudan los familiares. Ese es un primer paso muy importante que debe aplaudirse y debe reforzarse, ¿no? Gracias. Creo que Luis Ernesto se desconectó. Sí, se nos cayó la conexión con Luis Ernesto. Les quiero recordar que estamos hablando con el doctor Morris Tidball Vince, experto forense con una larguísima trayectoria tanto en el Comité de la Cruz Roja Internacional, como también en Argentina, como también en otros espacios, y nos está explicando
no solamente todo el tema de los protocolos para los cuerpos, sino también este protocolo con mirada humanitaria sobre el tratamiento, el derecho a la información que tienen los familiares y además también, pues en su experiencia, cómo ha sido el tratamiento que se han dado en casos de muertes masivas. Doctor, tengo aquí, no sé, ya se nos cayó la conexión con Luis Ernesto, pero tengo una pregunta de Bellingcat, que fue la organización que hizo toda la exploración a través de imágenes satelitales y validación de imágenes en redes sociales, y son dos preguntas. Si esto es un entierro comunal, en el caso venezolano, hemos estado tratando de buscar el nombre, porque las autoridades dicen que no son fosas comunes, pero la forma como ha sido presentado parece una fosa, yo diría, esto no es técnico, por supuesto, comunal, pero en todo caso, si esto es un entierro de esta naturaleza temporal, ¿cómo saber si la data forense recolectada es la adecuada que permita la identificación de las víctimas? Y en su experiencia, en este tipo de desastre, ¿qué porcentaje de víctimas son realmente identificadas? Muchas gracias, Luz. Las imágenes que tú mostraste ahí recién, obviamente, muestran lo que parecen ser, digamos, corredores o zanjas con espacios acotados, que es una de las formas en que algunos protocolos, como la guía práctica para equipos de respuesta de parte del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, recomiendan cuando los sistemas digamos, de contención y de manutención y resguardo de cadáveres usuales, llámese las cámaras frías, de las morgues o incluso de camiones refrigerados, están desbordados. La inhumación temporal es completamente aceptable, es permisible dentro de estos protocolos internacionales en la medida que digamos, que se realice de una manera adecuada, ordenada, y lo que veo en las fotos permite suponer que así es el caso, a los fines de que el día de mañana se pueda regresar a cada uno de esos cuerpos en donde, y cuando sea necesario, poder exhumarlos para confirmar su identidad, o si la identidad ya se sabe o se conoce en el momento del fallecimiento porque tenían todos los elementos de identificación necesarios, entregarlo a sus familiares. Es decir, es completamente, digamos, acorde a los protocolos internacionales el preservar un gran número de cadáveres con este tipo de abordaje cuando los sistemas normales, usuales de refrigeración, etcétera, están desbordados, como suele suceder en la gran mayoría de estos desastres masivos. Con respecto a digamos, a la posibilidad de identificar los cadáveres que no tienen una identificación al momento de su inhumación o resguardo temporario, pues eso va a depender de muchos factores, Luz. Un factor fundamental yo ya lo mencioné. Para identificar un cadáver es esencial contar con información fidedigna, con la cual cotejar los datos que los forenses, ya sea médicos forenses, antropólogos forenses, expertos en criminalística, extraen del cadáver. Incluso mediante el uso de la genética forense. Una cosa es obtener un perfil único de genética forense de un cadáver y otra cosa es identificarlo. Para que ese perfil del cadáver, ese perfil genético, me permita identificar fuera de toda duda ese cadáver, yo tengo que cotejarlo con muestras genéticas de sus parientes biológicos, ¿ya? Para lo cual, obviamente, esos parientes, esos familiares
deberían haber aportado lo que llamamos muestras de referencia, que básicamente hoy en día consiste en un hisopado bucal, y luego ese hisopado bucal que tiene células se procesa y se obtiene ese perfil de referencia. Ese perfil de referencia se compara y coteja con el perfil de ADN del cadáver, y si hay una correspondencia, esa identificación está confirmada. Igualmente, si no se cuenta con el equipo y los recursos para hacer genética forense, como dije antes, se pueden usar otros métodos. La dactiloscopía, por ejemplo, uno piensa o se imagina que las huellas dactilares se destruyen inmediatamente después de la muerte, y no es así. A mí me ha tocado hacer pericias con dactiloscopía en cadáveres inhumados más de 30 años, por ejemplo, pero son casos excepcionales, ¿eh? O sea, obviamente las huellas dactilares se descomponen con cierta rapidez, especialmente en un clima tropical. Los dientes no, los dientes de la persona fallecida que nos permiten elaborar lo que llamamos una carta dental de esa persona, nos permiten hacer una identificación fehaciente si contamos con una referencia de un dentista que atendió a esa persona, o de alguna referencia, digamos, de un familiar que sabía que le faltaba un diente aquí, tenía un diente roto allí, etc. Y si no, están todos los otros elementos, por ejemplo, la estatura, el sexo, fracturas antiguas, toda una serie de datos que llamamos datos antemortem, que lo debe aportar normalmente la familia. Y esos datos son los que usa el médico forense, el antropólogo forense, la persona experta en criminalística para hacer los cotejos. Esa información obviamente hay que recogerla. Y para recogerla hay que tener protocolos, hay que tener formularios, y esta guía a la que yo hago referencia ya varias veces, que es la publicada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Organización Panamericana de la Salud, tiene formularios expresamente elaborados para tanto tomar la información de los restos o del cadáver como los que aporta la familia. Y eso nos permite hacer los cotejos. Y luego hay sistemas informáticos que han sido desarrollados en varios países. Colombia tiene un sistema extraordinario llamado Sistema Integrado para la búsqueda e identificación de cadáveres. El acrónimo es CIRDEC, que les ha servido para identificar a muchas personas desaparecidas. Varios países tienen esto. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha desarrollado una base informática para justamente hacer el acopio y cotejo de esta información. Y si no, en muchos contextos se hace a mano, se puede hacer a mano también. Pero alguien la tiene que recoger, ordenar y luego hacer el trabajo, obviamente, del cotejo, de la comparación, etc. Para lo cual el soporte informático hoy nos ayuda mucho. Entonces, el éxito de la identificación va a depender de disponer de todos estos recursos y medios y hacer las cosas como lo acabo de decir. No es algo que dependa exclusivamente de los recursos. Hay países con muchos recursos, pero con mucho desorden, en donde la tasa de identificación es mínima. Y hay otros países o contextos con muy pocos recursos, pero haciendo las cosas de una manera ordenada, en donde la tasa de identificación es bastante alta, a pesar de no contar con genética forense, ¿no? Un tema clave, yo ya lo dije, pero es absolutamente fundamental que se evite la destrucción de los cadáveres a través de la cremación, salvo de aquellos cadáveres que estén identificados y en donde la familia decida proceder a la cremación de su ser querido, digamos, con todo el consentimiento y la razón. Obviamente eso ya es una decisión de la familia. Pero cremar los cadáveres antes de su identificación realmente es muy problemático, y yo diría que hasta se podría constituir en un delito, porque es una afrenta al derecho a la identidad del cadáver, al derecho a saber de la familia, etc., ¿no? No sé si respondí a su pregunta. Sí, claro, ha sido muy pedagógico. Estamos con el doctor Morris Tidball Vince en esta transmisión especial. Luis Ernesto, te dejo aquí. Sí, tenía, doctor Luis Ernesto Blanco de Run Run, tenía una pregunta y tiene que ver con que el gobierno ha sido
muy cauto a la hora de hablar de cifras de desaparecidos. Incluso ha habido dudas acerca de las cifras de muertos, porque algunas versiones aseguran que solo hablan de muertos cuando ya están plenamente identificados. Yo quería saber, en cuanto a la norma internacional o a las costumbres incluso, cómo se establecen estos conceptos y cómo se establecen estas definiciones cuando hablamos de desaparecidos, de víctimas, cuando hablamos de desplazados, etcétera, en estos contextos. Además, donde el área de desastre no está confinada a un espacio tan pequeño, sino que, como en el caso de La Guaira, abarca una cinta costera de muchísimos kilómetros. No, muchísimas gracias, Luis Ernesto. Me parece una pregunta muy importante porque antes, incluso hasta la época del tsunami del 2004 y en algunos contextos posteriores, había con frecuencia casi una competencia de quién daba las cifras más grandes, ¿no? Más desastrosas, con números de víctimas, etcétera, generando gran desazón en la población y ayudando muy poco a los esfuerzos de respuesta a desastres, porque no es lo mismo, organizar, vamos a decir concretamente, una morgue temporaria, un cementerio dedicado específicamente para la inhumación temporal o definitiva de los restos, etcétera, para una cifra que puede variar entre cientos y 1.000 o 2.000 a una cifra que supera los 10.000, 40.000 personas. O sea, es y hacer los preparativos para cientos cuando son decenas de miles o viceversa para decenas de miles cuando son cientos, genera un gasto y un esfuerzo completamente desmesurado y que compromete la calidad y la velocidad del trabajo, o definitivamente puede también comprometer a largo plazo el éxito de toda la operación. Por eso lo que se recomienda hoy es la cautela en la contabilidad del número de víctimas, tanto las víctimas vivas, o sea, las personas heridas, sin hogar, etcétera, como las fallecidas. Este tipo de desastres, como la mayoría, este tipo de desastres típicamente dejan un interrogante en cuanto al número exacto de personas fallecidas y desaparecidas. Lo más común y frecuente en el caso de terremotos o de tsunamis, etcétera, es que el número de personas reportadas desaparecidas sea bastante mayor que la real. Es decir, si se reportan 10.000 personas desaparecidas al día siguiente, a los pocos días del desastre, es muy probable que el número final sea menor, porque se encuentra la gente, la persona que se suponía que estaba fallecida está viva, etcétera, etcétera. Es raro que sea al revés el asunto. Pero detrás de esto está el tema de la cautela. De modo que el ser cauteloso con las estadísticas y admitir, ser muy transparentes en que no se sabe exactamente el número y que se van a ir contabilizando a la medida que se van encontrando y estableciendo fehacientemente el hallazgo de personas fallecidas o heridas, me parece que es una buena política en términos de respuesta, de recursos, etc. Obviamente ahí entra otro elemento. Como estos eventos son de gran magnitud, etc., también es importante, hacer algunos estimativos, porque al día siguiente quizás se encontraron 500 cadáveres y si se emite una orden para tan solo 500 bolsas de cadáveres y a la semana resulta que son 5.000, pues va a haber que emitir otra orden y otra orden y otra orden. Ahora, si esos primeros días se hace una orden de 100.000 bolsas de cadáveres que cuestan un montón de plata
y que no hay logística que la pueda manejar y que no llegan por eso, también vamos a tener un problema. No sé si me entiendes. Yo creo que el tema de la cautela con las cifras es importante, pero detrás de esto vuelvo al tema del derecho de las familias y de la población a saber, que se les informe, que sea transparente el manejo de la información. ¿Por qué no estamos dando más datos? Y por esto que acabo de decir, por ejemplo, estamos haciendo un esfuerzo para encontrar los restos, a medida que los vamos encontrando los vamos a informar, le vamos a dar prioridad a las familias antes de que a la información general, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está protocolizado, ¿eh? Yo no estoy acá inventando la rueda. La verdad que me da mucha, digamos, satisfacción decir que en esta materia hay guías que son muy, muy claras, que han demostrado su utilidad una y otra vez en distintos contextos y situaciones, pero cuando sucede el desastre estamos un poco sobre la hora y sobre la fecha. Ya es a veces un poco tarde para ponerlo en... Bueno, nunca es tarde del todo, pero cuanto antes se prepare mejor. Yo le cuento una anécdota que le va a gustar. Mire, yo actualmente soy relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Es un mecanismo de derechos humanos de Naciones Unidas. Yo estoy nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Es un cargo ad honorem, honorífico, o sea, no tengo un sueldo ni nada. Lo hago por amor al arte, vamos a decir así. Y uno de los temas que a mí me interesa justamente es promover buenas prácticas forenses para investigar toda muerte sospechosa, ayudar a identificar cadáveres, etcétera, en todo el mundo. Hace unos años, en el marco de esa, digamos, de esa visión, con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Venezuela, porque tenían una oficina en Venezuela, y en el marco de un diálogo constructivo con el gobierno de aquel entonces, estamos hablando de 2021, 2022, se elaboró un protocolo unificado de investigación penal de casos de presunta violación del derecho a la vida. Esto es un largo título para básicamente decir un protocolo de investigación de muertes, no solamente para establecer de qué o cómo murió la persona, sino también para identificarla. Esto se trabajó durante más de un año, elaborándolo con la oficina en Caracas, yo por mi parte dándole el aporte técnico, y en marzo del 2000, a ver, déjeme ver, acá tengo la fecha, del año 2023, yo estaba, digamos, ya habíamos acordado con la oficina del Alto Comisionado en Caracas, pero también con autoridades del gobierno venezolano, con la misión permanente de Venezuela en Ginebra, que yo iba a ir a Caracas a presentar, ayudar a lanzar esta herramienta, que es una herramienta de trabajo para médicos forenses, para gente de criminalística, de utilidad y de apoyo justamente a los forenses venezolanos. Y a último momento el gobierno prefirió no publicarlo, ¿no? Entonces, esas cosas tienen obviamente un efecto a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que si en ese momento el gobierno venezolano hubiese aprovechado la oportunidad que le estaba brindando Naciones Unidas, que estaba apoyando un relator especial como yo con background forense, quizás se hubiese fortalecido un poco más el sistema médico legal y forense de Venezuela, conectándolo incluso con la red regional e internacional, y quizás, ¿no? Esto es especulando, la respuesta a esta tragedia y a otras hubiese sido un poco más ágil, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas también tienen que ver con política de Estado. Y repito, hay ejemplos en nuestra región. Yo no quiero, digamos, particularizar, pero si hablamos de Chile o de Costa Rica, tienen, digamos, todo un sistema de preparación para desastres de este tipo que les permite que cuando sucedan, como sucedió en Chile en el año 2010, un terremoto
de magnitud mayor que la de Venezuela, el número de personas fallecidas primero fuese relativamente muy pequeño, estamos hablando de algunos cientos, y la recuperación e identificación de los mismos a través del Servicio Médico Legal de Chile, la atención psicosocial a las familias, etcétera, fuese prácticamente de éxito 100%. Mientras en el otro extremo tenemos el caso de Haití, cero preparación, cero infraestructura, cero capacidad, y cuando sucedió lo de también en el año 2010, en enero del 2010, lo que ya mencioné, pues el número de personas fallecidas no identificadas todavía se cifra en las decenas de miles. Así que el llamado detrás de todo esto es aprovechar los protocolos, preparar a nuestras instituciones e infraestructura para cuando sea necesario implementarlos y abrir los espacios para que la cooperación internacional pueda justamente cumplir el rol fundamental que nos quepa. Y el día de mañana Venezuela ayudar a los hermanos y hermanas latinoamericanas, como seguramente, aunque Dios no lo quiera, pero seguramente en algún momento va a ser necesario, porque estos eventos acontecen en toda la región, desde México hasta el Cono Sur, ¿verdad? No sé si Doctor, respondí a tu pregunta. Agradecido. Yo quisiera insistir en el tema de las personas desaparecidas, doctor Titball-Vince, porque aquí tenemos varias circunstancias en torno a las personas desaparecidas. Hay personas que nunca más fueron vistas después de los terremotos, pero también hay personas que fueron rescatadas y luego desaparecieron. Y por otra parte, hay la situación muy particular de niños, niñas y adolescentes que tienen una situación de vulnerabilidad mayor. Digamos, a partir de la experiencia que usted tiene y de situaciones de desastre en otros lugares del mundo, ¿qué es lo aconsejable en el tema de las personas desaparecidas? Sobre todo a propósito de la reticencia de las autoridades venezolanas de acoger las recomendaciones de organismos especializados como el que usted representa. En el caso de las personas desaparecidas, el vocero de las cifras, que es el presidente de la Asamblea Nacional, ha dicho que no se van a ocupar de las personas desaparecidas porque no quieren hacer especulaciones. Entonces, el detalle de los tipos de personas desaparecidas y la importancia, doctor, de seguir, no descuidar esa área, por qué es importante precisar cuántas personas y en qué circunstancias desaparecieron. Bueno, te agradezco la pregunta, Edgar. Por un lado, la afirmación del presidente de la Asamblea Legislativa de que no quiere especular al respecto me parece correcta. Yo creo que especular sobre esta materia en términos del número y de qué pasó y etcétera es peligroso y es inconducente además. Yo creo que hay que trabajar sobre los hechos y los datos. Un primer dato innegable e incontrastable, y por eso tampoco estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con el hecho de que no se va a ocupar de los desaparecidos, es el que todo cuerpo sin una identidad es una persona desaparecida. Es decir, un cuerpo que no tiene una identidad tiene un familiar, una familia, una persona llegada, casi sin excepción, que la está buscando. Es decir, hasta que no tenga un nombre, esa familia está buscando una persona desaparecida. Entonces, decir que no me voy a ocupar de las personas desaparecidas podría leerse, creo que equivocadamente, pero cuidado con esto, porque se podría leer como que tampoco me voy a ocupar de las personas fallecidas. Porque si no identifico a los muertos, no estoy tratando de resolver el tema de personas desaparecidas. Yo creo y espero que esa no sea la intención de lo dicho por el presidente de la Asamblea Legislativa, porque sería muy grave que básicamente esté significando que no le importa identificar a las personas fallecidas. Eso por un lado. Por otro, digamos, las historias que comienzan a circular en todo desastre masivo como el que han sufrido ustedes son legión, o sea, siempre sucede. Y esto tiene que ver con
la magnitud del desastre, con el impacto psicológico, tanto individual como poblacional, que estos eventos conllevan, con las esperanzas de muchas familias de encontrar con vida a los suyos, y al no tener una respuesta empiezan a especular de que fueron llevados, que los niños fueron víctimas del tráfico de personas, etcétera, etcétera. En fin, todas esas historias que son muy trágicas, muy traumáticas, son, digamos, desgraciadamente son parte de esta situación. Por eso es muy importante, yo ya lo dije, y está también protocolarizado, perdón por eso, el crear unidades de información, de brindar y recibir información, incluyendo y especialmente de las familias y de las personas que buscan a su ser querido desaparecido. O esas personas tienen esa información a la que yo ya hice referencia, que digamos, en la jerga forense llamamos datos ante mortem, sin la cual yo no voy a poder identificar un cadáver que probablemente es la persona que está buscando este familiar. Entonces, esos centros de acogida, y que además deberían, de acuerdo a los criterios protocolarizados, también ofrecer asistencia o por lo menos guía psicológica o psicosocial a las familias, deberían ser parte integral de una respuesta razonable a los desastres. Obviamente con las variaciones en materia de recursos, de cultura, de capacidad, etcétera, etcétera. Yo creo que esos son, digamos, dos conceptos muy importantes y repito, o sea, todo cadáver no identificado es una persona desaparecida para su familiar o sus seres queridos hasta que no se reconozca la identidad del mismo y sea entregado a la familia. Ahí también hay otro problema que se da con cierta frecuencia, cada vez menos gracias al desarrollo de las ciencias forenses, en donde en la intempestividad, el apuro, digamos, de entregarle algo a las familias, de darle una respuesta, a veces se entrega un cadáver que no corresponde a la persona que es el familiar, ¿no? Es decir, bueno, se parece, entonces es mi ser querido, bueno, lléveselo, aquí tiene el certificado de función. Entonces, en ese caso hay dos personas desaparecidas. El familiar de esa familia que se lleva un cadáver equivocado, aunque sea creyendo que es su ser querido, y de la familia que está buscando a ese cadáver, pues no lo va a encontrar nunca porque se lo llevó a esta otra familia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también el tema de la correcta gestión e identificación de los cadáveres. El tema de la atención a personas desaparecidas debería ser un elemento central, debe ser, no debería, debe ser un elemento central de toda respuesta a un desastre masivo. Cuando se trata de un desastre, vamos a decir, relativamente pequeño, como es un accidente aéreo, obviamente, hasta que no se identifican todos los cadáveres del registro de pasajeros, hay familias que van a estar sin respuesta. Ahí no hablamos de personas desaparecidas propiamente, pero tiene que haber una célula de atención a los familiares, de explicarles por qué se está demorando la identificación, de qué se está haciendo, qué no se puede hacer, cuáles son los tiempos, etc. Pero aún más en situaciones masivas en donde el número de cadáveres sin identificar y que todavía se tienen que recuperar, etc., es mucho mayor, ¿no? Detrás de esa noción hay otra que es fundamental, y es reconocer que casi con seguridad no se va a poder identificar a todos los cadáveres, no se van a encontrar todos los cadáveres. Quiere decir que va a haber un número de familias que van a quedar sin respuesta. Y eso también hay que prepararlo, hay que darle una respuesta a esas familias, porque vivir sin un ser querido que se fue de golpe, de la noche a la mañana literalmente, es algo muy difícil de registrar primero, de
poder aceptar, por otro lado, y finalmente de poder vivir con ello sin un trauma que a veces hace que, por ejemplo, la mamá o el papá o el hermano, en fin, el esposo, la esposa, etcétera, se pase años esperando en la puerta o no pudiendo dormir, con una vida cortada y todo lo demás. Eso todo se puede, digamos, no resolver, pero se puede superar con una buena atención psicosocial, que es otro de los elementos que deben incorporarse en este tipo de respuesta, ¿no? No sé si respondí a su pregunta. Muchas gracias, doctor. No, sí, está respondiendo a todas las preguntas, Morris. Muchísimas gracias por ser tan pedagógico. No, muchas gracias, Luz. Yo le voy a confesar algo, y es lo siguiente. Yo no soy muy afín al tema de las entrevistas televisivas, etcétera. Yo como que le huyo un poco, ¿no? Pero yo acepté esta invitación y le agradezco nuevamente porque me parece importante justamente poder ofrecer un espacio, yo no lo llamo pedagógico, pero por lo menos compartir alguna de las... Yo estoy hablando de mi experiencia, digamos, personal, mi calidad de médico forense que ha trabajado en muchos contextos de este tipo de situaciones, que espero sirvan para algunas personas en Venezuela en términos de ya sea de lo que están haciendo o de cómo interpretan las cosas, etcétera. Básicamente en línea también con lo que también expresé al inicio, ¿no? Dentro de lo que es la solidaridad con el pueblo venezolano, todo lo que pueda hacer y aportar es un gran, no solamente un gusto, sino que es como una obligación. Venezuela tiene una larga experiencia en estas cosas. Yo me acuerdo en los años, bueno, ustedes, yo no sé, a ver, estoy mirando la edad, tratando de calcular la edad, pero algunos se acordarán del... Morris, creo que ahí te va a fallar el ojo por ciento, porque no tienes una prueba genética de nosotros, y nosotros somos del Caribe, muy bronceado, así que parecemos más jóvenes de lo que somos. Está bien, perfecto. Bueno, pero yo me acuerdo, por ejemplo, haber, digamos, contribuido al tema de la identificación de víctimas del Caracazo en el cementerio de la Peste, a donde fueron llevados centenas de víctimas de aquellos hechos de febrero y marzo del 89. Y ya entonces hubieron esfuerzos de la región para apoyar a colegas forenses en Venezuela para esos trabajos. Trabajos que después no fueron continuados por distintas políticas de distintos gobiernos, desgraciadamente, y hay familias todavía que de esas víctimas del Caracazo todavía están buscando a sus seres queridos, ¿no? Pero quiero decir, Venezuela tiene toda una trayectoria de experiencias trágicas por un lado, pero también de respuesta a este tipo de situaciones, aunque aquello no fue un terremoto, aquello no fue un desastre natural, fue un desastre político. Hubo responsabilidad del Estado en aquellos asesinatos y desapariciones, ¿no? Pero al final de cuentas lo que se busca es una persona desaparecida, recuperar un cuerpo, identificarlo y darle una digna sepultura al final de todo, por un lado, y una respuesta digna a la familia. Aunque la respuesta sea, perdón, señora, no hemos hasta ahora podido encontrar a su hijo o a su hija, pero decirlo de una manera clara, mirándole a los ojos, teniéndole la mano y explicándole el esfuerzo que estamos haciendo por darle una respuesta. Eso es fundamental para una familia, y no las palabras de la política, etcétera, etcétera, que lo único que hacen es revolver la herida, digamos, ¿no? Justamente sobre eso, bueno, tengo varias preguntas, pero una tiene que ver con eso, con hasta dónde comunicar y qué comunicar en estos casos, porque un poco también lo que la gente siente y lo que han reportado los venezolanos afectados directamente por esta tragedia es un abandono del Estado, una falta de acompañamiento, una ausencia del Estado, y pues eso, ¿sabes? Hasta dónde se puede llegar o hasta dónde deben llegar las autoridades para informar, para notificar, para decir esto, para dar una lista, etcétera. O sea, hasta dónde. Esa es una de las preguntas. Y la otra tiene que ver justamente con lo que usted decía antes de las políticas, es decir, que en algún momento no haber asumido o aceptado este protocolo en el que usted
mismo trabajó, fue una política que de alguna manera termina teniendo la consecuencia de no tener esa preparación en este momento, en el caso venezolano. Bueno, con respecto a lo primero, que más importante en cuanto a la situación que estamos viendo, yo creo que ya dije, el tema de la transparencia es fundamental. Sí, la transparencia en la comunicación para con las familias, para explicar lo que se está haciendo, lo que no se puede hacer, lo que se ha logrado, los números que se saben, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde y cuánto informar? Bueno, obviamente hay ciertos pasos que deben seguirse a la hora de comunicar, por ejemplo, la identificación de unos restos. Uno de esos pasos fundamentales y que no deberían jamás olvidarse es que la familia afectada es la primera receptora, o debería ser la primera receptora de información que le concierne específicamente a esa familia. O sea, informar a los medios públicos que se identificó a Rosita Pérez y a Juan Antonio sin antes decirle a la familia es un grave error, ¿sí? Eso hay que evitarlo a toda costa. Porque si la gente se entera de cuestiones que son muy, muy sensibles, caras y propias de la familia a través de los medios, etcétera, eso puede dar lugar a una retraumatización, como se llama, y a una desconfianza que retroalimenta ese trauma que se perpetúa. Al punto tal que en algunas de esas situaciones, incluso cuando se le entrega los restos identificados a la familia decide no aceptar esa información porque no la cree y porque quiere seguir pensando que su ser querido está vivo, por ejemplo. Y esos son casos que son el resultado de una desastrosa comunicación pública. Y eso debe evitarse, porque eso es básicamente dañar físicamente y psicológicamente no solamente a la familia, sino a la población. Por eso, el qué decir y cómo decir y cuándo decirlo y de qué manera, esto está todo protocolizado. Esta guía de primera respuesta tiene un capítulo dedicado a eso. Obviamente no está paso a paso y cada uno de los detalles, porque eso va a variar según las circunstancias, la cultura, el lugar, etcétera, etcétera. Pero los pautas generales están allí. Hay otro, digamos, vamos a llamarlo así, protocolo, ¿no? O sea, guía, que se llama Consenso Mundial de Principios y Normas Mínimas de Trabajo Psicosocial de Información a las Familias sobre el trabajo forense en casos de personas desaparecidas. Entonces ahí está todo detallado de cómo se debe abordar una familia, cómo se la debe contener, etcétera, etcétera. Pero eso ya es entrar en detalles. Lo que corresponde a las autoridades en materia de gestionar la información, de brindarla y de recibirla, de procesarla, eso lo general está en esta guía práctica de la Organización Panamericana Mundial de la Salud y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Está muy claro. Como dije antes, dependiendo de los recursos, de la capacidad, etcétera, eso podrá, digamos, estar muy, muy óptimamente centralizado, digitalizado, etcétera, etcétera, o podrá ser hecho a mano. Pero lo importante es que las familias tengan un lugar, en última instancia, a dónde ir a preguntar y que alguien les pueda responder con humanidad, aunque no sepan. Porque en muchos de estos casos no se sabe. Digo, señora, disculpe, pero todavía no hemos encontrado. Pero hace 3 semanas que estoy esperando y no vuelve. Digo, lo entiendo, señora. Mire, estamos haciendo, y le explico lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera. En la gran mayoría de los casos, esa familia, ese familiar va a volver a su casa sintiéndose humano o humana, respetado, con una confianza. Y casi seguro va a volver al día siguiente y le va a traer una bolsita de café o le va a traer unas arepas al forense que está haciendo el trabajo, reconociendo el esfuerzo que está haciendo. Lo contrario es que esa familia vaya a hacer una protesta pública y que luego se arme un gran lío
que va a dificultar aún más el trabajo que ya se está haciendo. Entonces son cuestiones de sentido común, pero que están, digamos, protocolizadas, ya, perdón que use tanto esta palabra, que están normatizadas y que han dado resultado en varios contextos en todo el mundo. No solamente de nuestra región, sino de otras regiones, Asia, Europa, África, etc., ¿no? La otra pregunta, disculpa, ¿me la puedes recordar, por favor? Sí, tenía que ver con lo que dijo de las políticas de Estado, de que el hecho de que no, de no haber recibido, de no haber recibido el protocolo, la guía que habían hecho. Bueno, sí, mira, el tema es así, eso es muy común, eso es muy común. Es decir, si hay algo para lo que este tipo de desastres y tragedias tan luctuosas pueden servir, es para prepararse mejor para la próxima situación. Es decir, es muy, muy frecuente que hasta que no haya una situación de desastres, de tragedia, etcétera, los estados no inviertan en preparativos, etcétera. Quizás incluso podríamos especular con la esperanza de que no vayan a suceder jamás, ¿no? Obviamente, lo que el Estado debería hacer es prepararse, entendiendo que es mucho más económico invertir en la preparación de un desastre que responder al mismo de una manera desordenada. Había un famoso dicho de una compañía aérea australiana, Qantas, que decía, si usted cree que es caro, que cuesta dinero o mucho dinero la preparación a un desastre aéreo, espere a tener uno sin preparativos, ¿no? Una especie de humor australiano medio raro que yo no comprendo, pero es así. Es decir, desgraciadamente así funcionamos los seres humanos. Hasta que no nos pase algo, no nos ponemos las pilas. Entonces, creo que ahora están dadas las condiciones para poder aprender de todo esto y tomar las medidas para que a futuro no se repita este tipo de situación desordenada, etcétera, como efectivamente está sucediendo en Venezuela, a pesar de todos las buenas intenciones, de los esfuerzos, etcétera, ¿no? Y que bueno, si el día de mañana vuelve a suceder una cosa así, Dios no quiera, pero si sucede, que en una entrevista como la que ustedes me están haciendo a mí hoy, a otra persona, en vez de estar justamente preguntando sobre todo lo que debería suceder y que no ha sucedido, podemos hablar sobre, y vio todo lo que se hizo acá, y mire qué le parece lo bien que se está haciendo, sí, la verdad que es un modelo, etcétera, etcétera. El potencial está ahí. Ustedes tienen personas muy capacitadas en Venezuela, tan es así, por ejemplo, le doy un ejemplo, ¿no? Una colega del Comité Internacional de la Cruz Roja, yo ya me jubilé, ¿no? Ya no trabajo más, pero la doctora Yarimar Ruiz Orozco, que es una antropóloga forense venezolana, que actualmente es la coordinadora forense del Comité Internacional de la Cruz Roja en Sri Lanka. Ella tiene una enorme experiencia en la materia. Ella sirvió como coordinadora de forense para el 6R en México, un país justamente afectado por este tipo de situaciones. Y aprovecho para decir que Yarimar está haciendo un trabajo extraordinario de solidaridad para colecta de fondos y todo lo demás, a pesar de estar en las antípodas en Sri Lanka para hacer llegarlas a su pueblo venezolano. Es un ejemplo, ¿no? Puedo dar muchos otros, pero sí, no, gente, recursos, todo eso no le falta. Lo que falta a veces es el empuje, ¿no? Desgraciadamente el empuje a veces es muy violento, es muy doloroso, pero espero que estos protocolos puedan incorporarse dentro de lo que es la planificación y la prevención para futuro, ¿no? Ojalá que así sea. Y para eso estamos, como personas como yo, que estamos justamente ofreciendo el apoyo, la ayuda y la asistencia,
a futuro, como ya le dije, sucedió en el año 2023, pero que no se materializó por cuestiones políticas en última instancia, ¿no? Estamos hablando todos los usuarios de Efecto Cocuyo, Tal Cual, Runrunes, de la Alianza Rebelde Investiga El Pitazo. Estamos hablando con el doctor Morris Tidball Vince, quien es relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, experto forense que además nos ha hecho toda no un paneo, una clase magistral sobre buenas prácticas, protocolos en el manejo de forense, y además también con un elemento que me parece fundamental porque es parte de la discusión que también sostenemos, que es el derecho de los familiares a saber lo que está ocurriendo con los cuerpos o lo que ha ocurrido con los cuerpos de las personas fallecidas, de sus familiares fallecidos, valga la redundancia. Vamos a ya nos estamos acercando al final, pero quiero decirle a todos los usuarios que compartan esta entrevista, que vean que, o sea, se pueden ir sumando a cada uno de los bloques de la entrevista, porque la verdad ha sido bien profunda las respuestas que nos ha dado. Él nos ha preguntado en todo momento, se ha respondido las preguntas que le hemos hecho. Yo me estoy preguntando si le estamos haciendo todas las preguntas que debemos hacerle, pero bueno, de verdad que estamos agradecidos de todo este tiempo que nos ha dedicado. Edgar López, creo que tenías una pregunta, ¿no? Sí, dos. Hablamos del derecho a saber, que involucra el derecho a la verdad. El derecho a la verdad es parte de una tríada que, junto al derecho a la justicia y el derecho a la reparación integral, configuran el derecho a la memoria. A partir de su experiencia, estas situaciones de desastre que involucran responsabilidades por omisión pueden llegar o avanzar o transitar a procesos de establecimiento formal de responsabilidades en el ámbito judicial, y lo más importante, esto puede dar lugar a procesos de reparación. Eso por una parte. Y lo otro, doctor Tidball Vince, si usted llegara esta tarde a Venezuela, ¿qué es lo primero que haría? ¿A dónde iría? ¿Y con quién se reuniría? Muchas gracias, Edgar. La primera pregunta es bastante compleja, ¿no? Es muy amplio el marco de una eventual respuesta. Estamos hablando de un desastre natural, ¿ok? Un desastre natural que desafortunadamente Venezuela es un país al cual está expuesto. Hay todo un historial, como ya dije, de terremotos. Este es el más letal de la historia, pero los ha habido más violentos, con una letalidad menor porque la población era menor, los centros urbanos tenían otra infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hay digamos, un historial de este tipo de eventos en Venezuela. A lo que voy, a la luz de esa, digamos, de ese historial, de la previsibilidad de repetición de eventos de esta naturaleza, con cierta periodicidad histórica, obviamente es aconsejable que el Estado tome todas las medidas y adopte todas las medidas necesarias para minimizar las consecuencias de los mismos cuando se repitan, tanto en materia de infraestructura, de recursos y especialmente de vidas humanas, ¿no? Ahí es donde viene todo el tema de la planificación urbana, de la obligación de cumplir y ajustarse a ciertas normas edilicias, en la construcción de todo tipo de infraestructura urbana, caminera, etcétera, antisísmica,
pero también preparar al personal desde los servicios de atención a la población civil, la Cruz Roja venezolana, incluso las Fuerzas Armadas, la policía, especialmente los médicos forenses, etcétera, para la eventualidad de desastres de esta naturaleza. Por ejemplo, asignar un sitio ya predeterminado para una morgue temporal, disponer todo lo necesario para movilizar los recursos, por ejemplo, de camiones refrigerados, etcétera, 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 etcétera. Es un tema que algunos países de la región han desarrollado muy bien, con resultados notables a la hora de un evento de esta naturaleza, en el reducido número de víctimas fatales, en el reducido número de edificios colapsados, en el reducido impacto al funcionamiento de la economía del país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el resultado de esa inversión es notable, y el ahorro en materia del erario público también es extraordinario, porque reconstruir una ciudad o media ciudad, como va a ser el caso de Venezuela, sin hablar de los daños irreparables a las familias, cuesta mucho más. ¿Qué quiere decir todo esto? Es que teóricamente de allí se puede derivar la noción de que la falta de preparación, o la falta de inversión, o la desatención, o la corrupción eventualmente que lleva a que ciertas normas no se cumplan, en fin, las razones que sean, pueden, y en muchos casos deberían, y desde mi punto de vista tendrían que acarrear una responsabilidad eventualmente penal, por lo menos civil, de parte de las autoridades, personas responsables que no cumplieron con una obligación que es prácticamente de perogrullo que la deberían cumplir, porque no es lo mismo, digamos, que suceda un evento como el que sucedió el 24 de junio en un país que no tiene ninguna historia sísmica, a un país que la tiene periódicamente. Está todo el tiempo temblando Venezuela en los sismógrafos, todo el tiempo. La mayoría de los temblores no se sienten nosotros, pero el sismógrafo está todo el tiempo temblando. Entonces, el que no se controle la edificación, no se establezcan las medidas de antemano, etcétera, conlleva un elemento de irresponsabilidad que, como en otros ámbitos, como el que está conduciendo un vehículo en un estado de ebriedad, o el que hace una práctica médica sin la pericia necesaria, etcétera, tiene una consecuencia jurídica, ¿verdad? Ahora, hacer el nexo entre ese suceso y esa responsabilidad que le corresponde a los abogados no es fácil. No hay muchos antecedentes, pero los hay. Y quizás se ensaye en Venezuela. Sentaría un precedente interesante, porque esa jurisprudencia, si se da, puede servir para prevenir en otros contextos la repetición de eventos similares. Y esto tiene que ver con la obligación del Estado en materia de protección del derecho a la vida, de ejercer una debida diligencia para proteger el derecho a la vida, que es fundamental de todos sus ciudadanos y de los habitantes del territorio, ¿no? Entonces, pero, digamos, desde el punto de vista jurídico, especialmente penal, el establecer la responsabilidad, el vínculo entre el hecho, las consecuencias y la responsabilidad penal eventualmente no es fácil, ¿no? Yo no soy jurista, yo soy médico forense, pero esta reflexión me parece muy importante, por lo cual te la agradezco. Y obviamente detrás de eso está el tema de la verdad, el tema de la justicia y la reparación, que tiene que ver con la no repetición. O sea, no se puede impedir o prevenir un nuevo terremoto. Está fuera de nuestras, por ahora, de nuestra capacidad humana. Pero lo que sí podemos
prevenir son las consecuencias más terribles de un terremoto. Hasta cierto punto se pueden prevenir, ¿no? Como ya lo hemos visto. Bueno, eso es para esta pregunta que es un poco, digamos, como dije, ya entra en el terreno un poco de la especulación, no digo filosófica, pero jurídica, etc. Llega a Venezuela, ¿qué haría prioritariamente? ¿Dónde iría y con quién se reuniría? Bueno, depende para qué voy. O sea, obviamente si voy porque me está invitando el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, iría directamente a estrecharle la mano a los colegas y a las colegas que están haciendo un trabajo extraordinario, a agradecerles, a felicitarles y a ponerme a su disposición. Yo no voy a ir a decir, yo no voy a ir a dictar clase ahí, les voy a decir qué están haciendo y qué puedo ayudar. Y si me dicen, bueno, mire, ayúdenos a hacer un protocolo nacional y adaptamos, entonces, bueno, me pongo a trabajar en eso. Si me invita el Estado para justamente poner en marcha un programa de reforma, vamos a decir, legislativa e institucional, de preparación y prevención de futuros desastres, bueno, yo ahí me tendría que disculpar un poco porque yo no soy experto en eso, pero le podría dar algunas pautas, un poco en línea con lo que hemos estado hablando en nuestra entrevista, y sería un honor aceptar esa invitación, etc. Para mí sería muy importante, si yo llego a Venezuela, poder tener un espacio de diálogo con las familias. Yo no sé si ese espacio existe, si hay un lugar donde se convocan, etc. Quizás recurriría a un medio como el de ustedes para hacer un llamado a través de alguna institución, y ponerme a disposición para responder algunas preguntas. No sobre lo que se está haciendo, porque yo no sé lo que se está haciendo exactamente. Como ya les dije al inicio, yo no puedo hablar de cosas que no sé, pero yo sí puedo hablar de cosas que sé con respecto, por ejemplo, a los derechos que le caben a las familias y que pueden y deben exigir a las autoridades. Para mí sería muy importante ese espacio de diálogo con las familias, además para transmitirles mi solidaridad, como la he hecho a través de este medio, al gran pueblo venezolano. Así que depende mucho, Edgar, de quién me invita, etc. Pero este tema de poder hablar con las familias para mí sería muy importante, una de las primeras cosas que haría. Y luego, una vez de cumplir con estas obligaciones, ¿no?, que para mí serían obviamente la razón de ir, etc., yo no me privaría de darme un gustito personal y me comería unas arepas. Qué bueno. No las hay otras como las venezolanas, pero bueno. Sí, porque además, no te escuchamos, Rona, además... ¿Qué te vas a decir? Que no hay otras arepas como las venezolanas, porque pudo haberse equivocado ahí sí la cosa se iba a poner un poco complicada en esta entrevista. Pero además porque también hay unas formas de hacer las arepas que van con el gas, con tal cosa, con la forma como se amasa, bueno, con muchas cosas que quienes han salido del país pues siempre extrañan ese tipo de la comida hecha dentro del país. Mire, doctor Morris, yo no sé si se le quedó algo en el tintero después de la última pregunta que hizo Edgar López sobre esta hipotética visita que usted pudiese hacer a Venezuela. Yo creo que a nosotros nos queda claro todo el trabajo que todavía falta por hacer. Me parece hermosísimo que dentro de la técnica y dentro de lo duro que puede ser su profesión y su conocimiento, que está muy enfocado a la cuestión técnica, pues usted haya dedicado de verdad varios puntos en esta conversación a hablar del derecho que le compete a los familiares y la necesidad que hay de que tengan una debida información. Por eso, de verdad... Ahí quisiera colear, Luzmeli, una preguntita, y es el papel de los medios allí, en ese derecho a saber y en esa necesidad de informar, en esa obligación de informar por parte del Estado cómo quedamos los medios y cómo los medios mediamos, valga la redundancia, en esa relación. Esa es una pregunta que se la tienen que hacer ustedes, no a mí, pero yo creo, por ejemplo, que esta entrevista que ustedes me han hecho, con preguntas muy pertinentes, muy acotadas,
muy respetuosas además, no solamente respetuosas a su servidor, pero respetuosas a la situación, es un modelo de buena práctica y lo que debe hacerse. Y yo creo que, y esto lo dicen también, esta guía práctica para equipos de respuesta, los medios juegan un rol fundamental en la respuesta al desastre, fundamental. Y el Estado debería aprovechar ese rol para justamente transmitir a través de los medios toda esa información sobre la que ya nos hemos explayado bastante en términos de brindar información sobre lo que se está haciendo, sobre los tiempos, por qué se tarda tanto, a dónde pueden ir las familias, etcétera, etcétera. Eso genera a su vez una sensación de no solamente de respeto merecido de la población y de las familias en particular, sino también que reduce en gran medida la ansiedad y el estrés que ya es enorme a causa de los eventos. En muchos contextos, por ejemplo, incluso yo vivo en Francia, cerca de la frontera de Suiza, pero en Suiza, que no es un país afectado por desastres naturales, etcétera, pero que tiene una enorme cultura de preparación, etcétera, todo el mundo tiene una radio, ¿no?, en algún lugar de la casa, porque si pasase lo indecible el día de mañana, sabe que puede prender la radio y conectarse y va a haber información sobre dónde ir, qué hacer, qué pasó, etcétera, etcétera. Y una parte de eso justamente transmitida por los medios que están, digamos, disponibles para los medios periodísticos para transmitir esa información. Así que el rol de los medios es fundamental, y debería no solamente aprovecharse por parte del Estado, de otras instituciones, pero también de los familiares, sino respetarse, apoyarse, promoverse, reconocerse y protegerse. Desgraciadamente todas estas cosas no pasan siempre y bueno, sabemos cuáles son las consecuencias, ¿no? Bueno, ahora sí, ya nos acercamos al final de esta conversación. Te agradecemos, Morris, por todo el tiempo que nos has dedicado, por esta cercanía de la que estamos hablando anteriormente, a todos los usuarios de Efecto Cocuyo, de Tal Cual, de Runrunes, de El Pitazo. Creo que no se me quedó más nadie afuera, y de Bellingcat y de CLIP, que es la Alianza de Periodismo Latinoamericano. Te damos las gracias, les damos las gracias, y le doy las gracias a mis colegas, a Edgar López, a Rona Risque, a Luis Ernesto Blanco, quienes estuvieron aquí en esta conversación. Todavía, tengo que decirlo, doctor Morris, nos quedan varias preguntas, pero no para usted, preguntas que le hemos hecho a las autoridades, justamente en la búsqueda de esta información y en la búsqueda de seguir el rol de proporcionar información debidamente verificada y oportuna a todas las personas, a todos los familiares que han vivido estos trágicos acontecimientos. Muchísimas gracias a todos, compartan esta información y nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Gracias, Luz, y a todas y a todos los colegas. Una vez más, gracias. Es un gusto y un honor poder hablar con ustedes, tener un espacio con la audiencia venezolana, reiterar mi solidaridad con el pueblo venezolano y felicitarles sobre todo, felicitarles a ustedes como periodistas por el trabajo que hacen, que es fundamental, no solamente para la comunidad venezolana, sino para todo el mundo. Mi sincero reconocimiento, felicitaciones y aplausos. Quedamos en contacto. Chao. Agradecido. Agradecido.